Hola, ya abrimos la consulta para vos. Hoy, ¿sabés de qué vamos a hablar? De los miedos. Los miedos aprendidos, en realidad. Para que aprendas un poquito más a trabajar este tema con tus hijos, con tu familia, ¿por qué no? Contigo mismo. En segundos, abrimos la consulta para vos. Ya anunciamos que vamos a hablar de los miedos y ya tengo miedo de hablar de los miedos. No, y además, la última vez que hablamos de la culpa y el qué dirán y demás fue todo un tema. Tuviste una cantidad de preguntas impresionante. Imagínate con el tema del miedo. Imagínate con miedo. Yo quiero preguntarle a Renato si Renato tiene miedo. ¿Cómo está, licenciado? ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo estás? La teleaudiencia. Sí, miedo a muchas cosas, de verdad. Yo creo que mis miedos fueron, algunos lo he logrado sobrepasar y otros fueron evolucionando con el transcurso del tiempo. Pero toda la gente que de alguna manera tiene miedo puede realizar sus consultas en nuestras distintas redes sociales. Nos encuentran en Twitter como @A24compy, también América TV PY, también en Facebook América Paraguay, A24 Paraguay. Recordemos que el licenciado como la doctora responden a todas las consultas en Instagram en @enconsulta PY. Recordemos también que todas las personas que estén realizando sus consultas estarán participando del sorteo de una canasta llena de excelentes premios. Esa canasta yo me la quiero ganar yo. Sí. ¿Puedo? ¿Yo no? No. ¿No? Vos no entras ¿Y si en el sorteo? ¿Y si yo me respondo a mí mismo? No. Voy a decir que no. Bueno, cuando vos recibís pacientes en la consulta, en el consultorio, en la clínica, ¿cuáles son los mayores miedos que traen? Hay un montón. Si vamos a hacer una lista, las más comunes. El miedo a envejecer. El miedo a envejecer. El miedo a la muerte. El miedo a enfermarse o a que un familiar se enferme. El miedo a estar tomando la decisión correcta con respecto al tratamiento por pacientes con cáncer, por ejemplo. El tipo de dieta, escuchan muchas cosas. Bueno, y por lo general... El miedo al nido vacío también. El miedo, exacto. Cuando los chicos se Cuando van. hablamos de las personas mayores que vienen con situaciones de hormonas y demás, pero entramos en profundidad y el tema es el nido vacío. Claro, no es tanto hormonal. No es tanto hormonal, no es tanto el sofoco, no es tanto tantas cosas, la osteoporosis. El miedo es el nido vacío. O sea, la emoción y sobre todo el miedo, que obviamente cala hondo en la biología también y que hace que de alguna manera el cuerpo hable, sí, siempre está presente. Bueno, sería bueno que la gente ya se preguntara y nos preguntara a qué le tiene miedo, ¿verdad? Pero es bueno también identificar que tenemos dos tipos de miedo, básicamente. Uno que es el miedo biológico, el que traemos en nuestro chip, en nuestro hemisferio derecho, sistema límbico, nuestra amígdala, así se le llama, igual que la de acá, que es un órgano que mantiene... Amígdala cerebral. La amígdala cerebral, que es un órgano que mantiene todas las emociones. Y el miedo es una emoción primigenia, o sea, fue de las primeras emociones que el ser humano cuando se puso de pie fue capaz, y no solamente cuando se puso de pie, sino que fue capaz de sostener o era capaz de sostener. Pero después hay otro tipo de miedo que es el que vamos a hablar hoy, porque dijimos que eran los miedos aprendidos, que le llamamos así, ¿verdad? Miedos que vamos aprendiendo en el tiempo. El miedo primigenio es el miedo a la muerte, porque de alguna forma yo le tengo miedo cuando no sobrevivo a un microbio como un piano que se me cae, usando esos dibujitos de Tom y Jerry, ¿verdad? El miedo a cuando me puede atropellar un vehículo o cuando tengo una enfermedad terminal. Obviamente es un tipo de miedo a algo que no voy a conocer o que no conozco, que es la muerte, más allá de las creencias que cada uno tenga. Ese tipo de miedo es un miedo natural, le llamamos biológico. Pero el otro tipo de miedo es un miedo que aprendimos. ¿Sabes cuál es la cosa más interesante de esta historia? A ver. Es que los dos miedos a nivel neuronal se comportan iguales. Claro. O sea, el cerebro no identifica que hay un miedo que es biológico y este es un miedo que yo aprendí. Por lo tanto, como yo lo aprendí, lo puedo cambiar. Por eso que cuando vos vas al cine y ves una película de terror, te asustas. Yo no quiero ver las películas de terror. O cuando soñás y tenés una pesadilla y el cerebro se comporta exactamente igual que si te tuviera que sobrevivir a
un edificio de 30 pisos, cuando vos estás cerquita del dintel, ¿verdad? Del borde, hay una reacción química en tu cerebro que hace que, obviamente, vos te separes de ese lugar. La reacción de la lucha o la huida. Exacto, lucha, huida o ocultamiento. Son las tres cosas que el miedo te trae. O luchás, agredís, o te escondes, o obviamente salís corriendo, digamos, una de las tres, ¿verdad? Entonces, el miedo aprendido es lo interesante y hablamos de 5 miedos aprendidos. ¿Querés que te diga el primero? Miedo a la supervivencia económica. Sí. Mira que hay que fabricar plata por muchos años. 80 años que fabricar plata. Pucha. ¿Eh? Entonces, uno de los miedos que tenemos los humanos, más allá del miedo a la muerte o los miedos que la enfermedad, o hablaste del envejecimiento, todos esos son miedos biológicos, ¿verdad? Son miedos que sé que fácticamente, o sea, que de alguna manera me van a suceder o me podrían suceder en determinado tiempo y además no sé ni en qué tiempo. Pero el miedo a la pérdida del sostén económico es un miedo que yo aprendí. Porque en realidad, ¿podría vivir sin plata? Sí. ¿Sí? ¿Y sí? Y sí, claro que sí. Hay gente que vive sin dinero. Vivís de la caridad, vivís del comedor, vivís de las limosnas. Hay gente que vive sin dinero, vive en el campo y cosecha lo que tiene, ¿verdad? Puede vivir sin dinero. Claro que con dinero se hace un poco más fácil, ¿verdad? O se hace un poco más cómodo. A mí me gusta decir que el dinero, que se le llama de mal forma el vil metal, el dinero se canjea por dosis de felicidad. Sí. Porque de alguna manera yo con la plata voy y la cambio por ropa, la cambio por educación, la cambio por alimentación, la cambio por viaje, y pareciera ser que eso hace que yo esté un poco más feliz. Claro, o sea, en realidad es por calidad de vida. Claro, de alguna manera, por eso que es como un canje, es como una moneda corriente. Yo cambio dinero por algo que me hace feliz a mí o a mis hijos, ¿verdad? O a las personas que yo quiero, o a mis padres, o a quien sea. Miedo a la supervivencia, ¿no? O sea, en la medida que yo tengo más dinero, más miedo tengo. Claro. Fíjate qué interesante, ¿no? Sí. Andamos atrás de la plata y finalmente es algo que nos genera un montón de globos de miedo. ¿Querés otro miedo? A ver. Miedo a la pérdida de poder. ¿Te ha pasado a vos cuando tenés un empleado o una persona o un hijo? Sí. Se va el hijo o el empleado renuncia. ¿No tenés un poquito de miedo, de temor, de obviamente el no tener el control? No saber a quién recurrir ahora. Totalmente. El perder el control, el no saber si ahora cómo voy a arreglarme o cómo voy. Sí, me ha pasado. ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado. Bueno, el miedo de la pérdida de poder está ya recontra estudiado y está relacionado con eso, ¿verdad? Con perder un lugar donde yo siento que tengo poder o control. ¿Por qué es importante tener poder o control? Algún día vamos a hablar de esto en consulta, pero ¿por qué es importante? Porque en el poder y en el control yo muevo a otras personas. La palabra poder significa mover a otros. Entonces yo cuando pero o sea, el buen sentido del poder que es sumamente positivo. Claro, yo quiero moverte a vos. Si yo, por ejemplo, tengo ganas que me traigas un vaso con agua y te pido esto, ¿verdad? Te estoy moviendo, tengo cierto poder. Claro. Y ese poder hace que me facilite la vida. Por eso que es tan importante entender que el poder es el buen uso del poder, es mover a otros seres humanos. Cuando yo no tengo posibilidades de mover a otro ser humano, por ejemplo, le pasa eso porque vos hablabas de los hijos cuando se iban de la casa, del nido vacío, claro. Porque el papá y la mamá dejaron de tener poder sobre los hijos. Ya no los pueden mover. Entonces hay una pérdida de poder y esa pérdida de poder genera un miedo. ¿Quién soy ahora? Es una de las principales preguntas que se hacen las parejas cuando se quedan solos. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, en muchas parejas se separan después de que los hijos se van. Mira qué interesante, ¿no? Sí. Bueno, es que se dan cuenta que un tema viene, lleva a otro y así, y después él me analiza y bueno, no es joda esto. Renato, ¿qué decís vos? ¿Le tenés miedo a alguna de estas cosas? ¿Al poder o la supervivencia? Te voy a contar otros 3, pero ¿qué te parecen estos? Es súper interesante el tema, licenciado, también, doctora. Nos escribe Annalise y nos hace una consulta de cómo vencer al miedo que prácticamente todo el mundo en algún momento logró tener o lo sigue teniendo. El miedo a la soledad, a no quedarse solo. Qué linda pregunta. Sí, está bueno eso porque muchas veces se confunde la soledad con el abandono y en realidad uno piensa que estar solo es estar abandonado. Y fíjate que lo abandonado generalmente se usa desde un punto de vista del juicio de lo que dejo, de lo viejo, de lo que ya no sirve.
Por eso que cuando abandonamos algo, un objeto, decimos eso ya no me sirve, lo dejo en la basura. Y usamos ese término para también referirnos a veces a las personas. Claro, pero también ahí la soledad está relacionado a lo que aprendemos, a lo que la gente nos dice, cómo vas a estar solo, cómo te vas a quedar solo. Claro. Uno decide no formar pareja y dice, pero vas a estar sola toda tu vida. ¿No vas a tener hijos? No vas a tener hijos. No, claro. Eso vas a quedarte sola. ¿Quién te va a cuidar? Claro, sí. Tremendo es eso. Ay, ¿verdad? Qué feo. De hecho, hay gente que te dice así, mira, ahora que dijiste eso, un día vamos a hablar de esto en consulta. Sí, pero qué feo. Anotame por ahí, eso. Renato, que vamos a hablar de esto. Sí. Vamos a decir, ¿vos tenés hijos? No. No sabés de qué se trata, ¿verdad? Sí, no sabés de qué se trata. Entonces no sabes de qué se trata. O nunca vas a saber lo que realmente es el amor genuino o el amor incondicional. Claro. O que sos un egoísta o que sos porque vas a estar sola toda tu vida. Bueno, tiene que ver con el miedo, ¿verdad? Entonces, para contestarle a nuestra querida Annalise, no hay miedo a la soledad. Primero porque uno nunca está solo, está con uno mismo, y cuando uno está bien con uno, en realidad ya está acompañado. Muchas veces estás con mucha gente alrededor y te sentís bastante solo, y a veces estás muy solo y te encontrás absolutamente acompañado. El abandono es otra cosa, es otro juicio, es otro concepto que nos metieron una vez más desde chico en la cabeza y nunca nos explicaron muy bien. En realidad uno elige desde la adultez a estar con quien quiere o solo. Y en esa soledad es maravilloso. Un consejo para vos, Annalise, quizá una recomendación: anda a comer un día sola. Vestite como para ir a una cita contigo. Reserva el lugar. Agarrá la carta, cuando llegues al restaurante y te digan ¿cuántas personas son? Y vos decís sola. Sola te va a decir el anfitrión. Sí, sola. Va a ir a la mesa y el mozo se va a acercar y va a decir, señorita, ¿espera a alguien? No, sola. Y de nuevo, ¿verdad? Y disfrutar ese plato sola. Y fíjate qué interesante que es en esa soledad estar contigo en una conversación. Y ojalá no lleves el teléfono, así podés disfrutar completamente esta experiencia. Bueno, ¿no? Y ahí otra recomendación. Ponete frente al espejo y mira esas cosas que te gustan, pero también mira esas cosas que no te gustan. Y empieza a amarlas, empieza a acariciarlas, porque no hay mejor cosa que reconciliarse con uno mismo, y esa manera es con esa imagen que te devuelve el espejo. Así es, ¿verdad? Entonces esa soledad no tiene nada que ver con el abandono. Otra cosa importante ya relacionada con el abandono, hay muchas personas que han crecido porque han sido, o no porque, sino que habiendo sido abandonadas. O sea, voy a usar esto por un ratito, ¿verdad? ¿Qué significa? Y fueron dejadas al cuidado de alguien, mamás que tuvieron que salir a trabajar y en algún momento no pudieron estar con sus hijos. Y la sociedad es bastante cruel al respecto, ¿verdad? Porque juzga eso no es una buena madre. Hay que estar en los zapatos de esa persona. Totalmente. Porque no necesariamente porque dejaste a tu hijo o a tu hija al cuidado de otro, abandonaste a un hijo, sino que tenías dos elecciones: o morían ambos o se salvaba quizá ese niño en manos de otra persona. No es tan fácil juzgar, menos los de afuera, ¿verdad? Totalmente. Pero a veces los hijos vienen con esta carga de que mi mamá me abandonó, que mi papá desapareció. Y hay que darle una vueltita más, ¿verdad? Hay que quizá hacerse otras preguntas y no ser tan duro con eso, porque a veces las personas toman determinaciones cuando en realidad las dos opciones son negativas. Bueno, y ahí lo que decís va muy emparentado con el tema de la culpa. Claro. Que muchas veces no hacemos algo, o esa mamá que tiene que salir a trabajar y dejarle al cuidado de la vecina o de la tía o de la hermana a los hijos, y después siente una tremenda culpa y siente el miedo de que los hijos no lo van a reconocer, o después, o si hago esto después. Y sin embargo, sí, yo entiendo de verdad qué significa el abandono y qué significa la culpa, voy a poder vivir más despojado de esos pesos. Sí, en realidad es importante resignificar la palabra abandono. Nadie me abandonó a mí. Tomó una determinación adulta, porque no es un niño que dejó el juguete, es una persona adulta, tomó una determinación adulta en beneficio de esa misma persona, sea mamá o papá, y también en beneficio de ese niño o niña. Tomó una determinación adulta, probablemente muy desgarradora en la mayoría de los casos. Muy desgarradora, que después en el tiempo se arrepiente, muchas veces le da vergüenza volver, muchas veces tiene culpa. Eso es otra conversación. Pero quizá no ser tan liviano en ese tipo de juicios, porque en ese despojo de una criatura hay una soledad
bastante fuerte en la persona que toma esta determinación, ¿verdad? Y ni que hablar que si no hay una conversación, no hay una carta, no hay una charla profunda, obviamente el dejado se siente abandonado y el que deja se siente avergonzado. Claro, bueno, y ahí realmente es súper interesante cómo vamos viendo y cómo vamos creando miedo y cómo vamos aprendiendo y cómo esto nos va cercando cada vez más en una cajita y que no nos deja actuar. Claro. Pero hablamos de 2 miedos. Vamos a citar los últimos 3 porque la gente está esperando. Bueno, vamos a hablar de los próximos 3 en lo que resta del programa, pero te voy a dar uno más. ¿Ah, sí? Bueno, te voy a dar uno más. El miedo a la no pertenencia o al no pertenecer. Y acá hay un estudio muy importante que se hizo en Estados Unidos en la década del 70, donde se le preguntó, y lo voy a explicar de esta manera bien rápida, se le preguntó a un profesor con un grupo de estudiantes, 50 estudiantes aproximadamente, se le preguntó al respecto de esto, ¿verdad? El tema, si le tenían miedo a pertenecer o no pertenecer a un grupo, ¿verdad? Y la mayoría dijeron que no. Entonces hizo un experimento, invita a un alumno a salir de la clase, y a los otros 49 les dibuja 2 líneas, una línea A y una línea B. La línea A era corta, la línea B era larga. Le pregunta cuál es la línea más larga a todos los 49 que están y todos dicen, obvio, la más larga es la B, ¿verdad? Y él dice, bueno, ahora cuando entre el compañero, cuando yo haga esta pregunta, pero la voy a hacer uno por uno, en lugar de hacerla colectiva, van a decir que la línea más larga es la A. ¿De acuerdo? A ver qué pasa. Así que entra el alumno que no tenía idea de lo que estaba pasando y empieza a preguntarle a este profesor a cada uno, bueno, fulanito, ¿cuál es la línea más larga? Las 2 dibujadas en la pizarra y obviamente fulanito, en complicidad con el profesor, dice la línea A, profesor. La más larga era la B, acordate, ¿verdad? Y así empieza, y usted, fulanita, y la línea A, y usted, sultanita, la línea A. ¿Y qué crees que dijo este alumno en el lugar número 24 cuando se le preguntó, después de haber escuchado 23 compañeros de él, que dijo que la línea más larga era la más corta? Al fin alguien dijo algo coherente. No, ¿qué dijo él? Y eso, que era la otra línea. La línea corta dijo que era la más larga. ¿También? Claro, finalmente el lugar número 24, que fue el de él, cuando escucha a todos los demás haber dicho que la línea más larga era la más corta, él, por temor a ir en contra de la corriente, termina eligiendo la línea corta. Bueno, ese miedo es el miedo al no pertenecer a algo. Por eso los grupos de WhatsApp, alguien sale y te meten. Eso iba a decir. ¿Cuántas veces te ha pasado que no te interesa lo que están hablando en el grupo, pero por miedo a que se enojen o a que no te inviten, estás mejor ahí? Te quedas ahí. Vamos a seguir hablando de los siguientes miedos después de estos consejos. Claro que sí, siempre tiene consejos Renato para nosotros. ¿Querés sentirte bien? Encontrá suplementos de alta calidad a buenos precios en Vitamin Shop. Escribí al 0982-447-792 y menciona en consulta para un regalo en tu primera compra. ¿No te has inscrito aún al Congreso Internacional de Medicina Integrativa del Paraguay? Expertos en medicina ortomolecular, biológica y china, longevidad, comportamiento humano, naturopatía y quiropraxia se reunirán en la sede de la UNA de San Lorenzo del 21 al 23 de junio. Inversión 250.000 guaraníes, incluye cafés y almuerzo. Inscripciones 0992-288-249. Costos especiales para estudiantes. Fíjense que ya les hablé de 3 miedos, ¿verdad? El miedo a la no supervivencia monetaria, el miedo a la no pertenencia, a este experimento que te acabo de contar, que una persona incluso es capaz de decir lo que realmente es evidente mientras no quede mal con el grupo. El miedo a la pérdida de poder, dijimos, con respecto a aquellas personas en las que tengo control. Y te voy a hablar de un cuarto miedo. A ver. El miedo al rechazo. Eso es un miedo aprendido y muy humano, ¿verdad? Fíjate que sucede. Está muy relacionado al de la no pertenencia, claro. ¿Verdad? Está relacionado, pero son distintos. El miedo justamente a ser distinto, justamente a hacer algo distinto, algo diferente, al que te den el pulgar hacia arriba, al ir con la corriente, justamente para que no te rechace la masa. Fíjate qué importante que es en el colegio cuando los profesores, los docentes, las maestras entienden perfectamente este tipo de miedo, porque lo que genera en los niños el ser rechazado puede incluso generar trauma futuro. Claro,
Por supuesto, ¿no? Y además, el bullying arranca desde ahí. Eso, y bueno, el bullying y todo lo que puede generar después en la seguridad de ese niño en la adolescencia. Pero vamos a preguntarle a Renato si tiene alguna pregunta. Renato, ¿tienes alguna pregunta de la audiencia? O capaz que fue rechazado una vez, Renato. ¿Quién te diga? ¿Quién dice? Capaz que lo rechazó una novia, lo rechazaron de un trabajo. Del grupo, no sabía jugar al fútbol. Imagínate que lo hayan sacado de un grupo de WhatsApp. Sí. O que no lo hayan invitado a jugar al fútbol el domingo. Sí. ¿Te pasó, Renato, alguna vez? Y alguna vez sí, tampoco nos vamos a mentirnos, ¿verdad? ¿Para qué nos vamos a mentir? ¿Y tenés miedo? ¿Eso te hizo generar una conducta como para que ya no pase? Sí, como uno siempre tiene miedo al rechazo en todos los aspectos que mencionó el licenciado. También es interesantísimo el tema, ya que muchísima gente está escribiendo en nuestras distintas redes sociales. Antes aclaramos que todas las preguntas que nos pueden ser contestadas al aire son contestadas, tanto la doctora como el licenciado responden en las redes sociales. También recordemos que entre todas las personas que manden sus consultas participarán del sorteo de una canasta llena de premios. Eso es bueno, déjame, Renato, decir algo ahí. Es bueno que hagan una consulta para participar del premio. Exacto, no vale nombre los últimos tres, claro. No vale. La gente dice, Laura, los últimos 3, 4, 5, 6, quiero participar. No, es una consulta. O también un mensaje o una opinión al respecto. El programa se llama En Consulta. Sí. Si se llamaría Los Últimos 3, es distinto, ¿verdad? Bueno, Renato, dale. Licenciado, la señora Elizabeth nos consulta, ya que tiene hijos chicos, cómo ayudar a sus hijos a enfrentar esos miedos que justamente usted estaba mencionando hace rato. Miedo al rechazo, miedo al bullying y a todo distinto, o sea, los distintos tipos de miedo en general. Bueno, ahí deja mejor que yo voy a contestar, porque con respecto a los niños hay que considerar toda la parte de la biología y el desarrollo y el crecimiento desde el punto de vista emocional del niño, ¿verdad? Obviamente el bullying, el rechazo, hablando con los niños y sobre todo trabajando en la autoestima del niño. Y viendo que muchas veces el bullying no es un juego de niños, es un tema que tenemos que tratarlo los adultos y que tenemos que poner ojo, porque de verdad esto genera mucha inseguridad y el 90% de los casos de bullying que no son tratados pueden tener una afectación a futuro de por vida en ese chico. Eso por un lado. Por otro lado, obviamente, si yo a un chico de 7, 8, 9 años le dejo ver una película de terror, como bien Jorge decía al inicio, que el cerebro confunde realidad con fantasía, ni modo, va a tener miedo a la oscuridad, va a tener miedo a quedarse solo, etcétera, a los monstruos, a los monstruos. Entonces, bueno, obviamente cuidar, mucho ojo, vamos a hablar de este tema también, porque bueno, el tema de las pantallas y todo, pero nada, el niño, es un adulto en formación. Cuidarlo, escucharlo y sobre todo protegerlo. El cerebro se confunde cuando hay algo que no conoce, por eso que el miedo a la oscuridad no es a la oscuridad, sino a aquello que yo no conozco en la oscuridad. El miedo a algo desconocido tiene que ver con eso, ¿verdad? Lo que yo no conozco, la incomodidad, la inseguridad, por eso que le tenemos miedo aprendido a eso que no conozco. Entonces, como se confunde, te hace tener miedo. El miedo aprendido, que se comporta igual que el biológico, como dijimos al principio, tiene 3 elementos muy importantes que es bueno considerar. Una persona que tiene miedo es muy valiente, porque en realidad lo que tiene que considerar es que al sentir miedo, yo avanzo al respecto de ese miedo, ¿verdad? Antes nos decían que la cobardía era lo contrario de la valentía, pero no es así, ¿verdad? El valiente tiene mucho miedo, pero avanza. El cobarde es el que percibe el miedo, pero no hace nada. Y el kamikaze o el temerario es el que dice ya no le tengo miedo a nada y es un alocado, ¿verdad? Por eso que es muy importante que lo consideren desde ahí. Y el último miedo, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? El miedo al cambio. Es el padre de todos los miedos. Por eso que los cambios generan inestabilidad, porque en realidad nadie sale de la zona de confort. Esto es un eufemismo, una tontería que dicen algunos por ahí. No existe eso de voy a salir de la zona de confort. Te empujan de la zona de confort. A la fuerza salís de la zona de confort. ¿Quién va a salir de la parte cómoda? Por lo tanto, todos los cambios generan, aunque sean positivos, aunque te mudes a una casa mejor, a un trabajo mejor, aunque ganes el doble, tenés miedo de ser aceptado, que no te rechacen, ¿verdad? Y por lo tanto que puedas jugar este nuevo juego.
Así es que bueno, lo importante y la invitación, hablando de los miedos, es que seas valiente. No importa cuánto miedo tenés, lo importante es seguir avanzando. Habla con tus chicos y nos vemos en el próximo programa de En Consulta.